Hola, buenas noches para todos, que el Señor les bendiga, le damos gracias a Dios por la oportunidad una vez más de poder estar con cada uno de ustedes en esta noche de grupos familiares, una noche de poder compartir en familia y que sea una palabra que nos guíe como familia a seguir adelante y compartiendo siempre en la sabiduría y en el consejo de Dios para tu casa, para tu familia, para tus hijos. Es nuestro deseo que hoy puedas recibir algo de parte de Dios y eso te pueda instruir, te pueda edificar para hacer y tomar las mejores decisiones en tu vida. Así que bueno, le damos gracias a Dios en esta oportunidad. Pastor Luis, que me acompaña hoy nuevamente. ¿Cómo está, Pastor? Excelente, gracias por la oportunidad, pastor. Y bueno, esperando, como dice la palabra, el consejo, que es poder de Dios para poder edificar y juntos como familia. Así es. Aquellos que nos están viendo en casa, bueno, somos una familia que nos vamos a edificar en este día y porque tenemos un Dios bueno y real que hace las cosas a su voluntad. Perfecto, sí, es que es así. Y lo más importante es mantenernos siempre unidos como familia. Nosotros acá, ustedes ahí en su casa, pero junto como la familia de Dios, como el pueblo de Dios, para edificarnos siempre. ¿Sí? Así es. Bueno, vamos a orar y así vamos a dar inicio, Pastor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Y te pedimos, Señor, que este día seas tú, mi Dios, hablando a través, Señor, de los siervos. Padre, que tú has puesto en este lugar, en el nombre de Jesús. Te pido bendición, Padre, abundante, a través de tu palabra, que es poder para cambiar y para transformar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén. Bueno, mis amados, en esta noche queremos compartir un tema muy importante con cada uno de ustedes y mientras nosotros vamos avanzando en el tema, me gustaría también que vayan comentando, compartiendo tal vez de sus experiencias, de sus anécdotas, porque yo sé que eso también puede edificar a otros. Mientras vamos desarrollando estos Así puntos, es. usted también pueda ir participando en cada uno de ellos. Esa es la intención como un grupo familiar que somos. Y hoy queremos estar hablando sobre el huir no es la solución. Y es porque, Pastor, estamos viviendo tiempos bien difíciles en cuanto a lo que se está viviendo en distintas circunstancias, distintas situaciones que afectan no solamente a un tema, vamos a decir, un tema país o un tema global que sabemos que está pasando, pero esa misma circunstancia está afectando en lo personal, en lo familiar. Y esas circunstancias está llevando a tomar decisiones, las Así es. familias están tomando decisiones que seguramente en muchas oportunidades, pues tal vez la decisión no es la más correcta Así o es. no es la que Dios guía en Así medio es. de su voluntad para tu familia. Entonces hay que entender todo esto y hoy queremos hablar acerca de esto porque esto es algo que está afectando a todos, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo. Es algo que estamos viendo a diario. Es algo que podemos, lo hemos podido vivir con personas que han tomado decisiones y de nuestro corazón a veces queda dolido, pero no podemos hacer más nada. Ya la decisión está tomada. Y lo único que queda es pedirle al Señor que nos siga trayendo pues esa fortaleza y esa sabiduría en su palabra para poder seguir avanzando y pelear esta batalla. Por muchos que han desmayado, por muchos que no se sienten ahorita con fuerza, pero hay una iglesia que se levanta en el día de hoy para decir tenemos que tener la confianza en un Dios vivo, porque ahí es donde nosotros podemos encontrar las mayores respuestas a nuestras vidas cuando estamos bloqueados. Porque esas decisiones, como usted decía, pastor, decisiones que no son las más adecuadas para nosotros y no son las decisiones de Dios, donde Dios nos puede llevar al camino o a la tierra o mantenernos en la tierra donde Dios dijo, te voy a bendecir. Así es, así es. Y es que entendamos algo, el primer instinto siempre que tenemos es huir a la circunstancia, huir a la situación que de repente puede llegar a tu vida, a tu familia, en tu trabajo. Cualquier sea la situación que pudiéramos estar viviendo en cada uno de nosotros, seguramente es que eso es lo normal. Así es. Cuando viene un problema, ¿qué es lo que queremos hacer del problema? Salirnos, zafarnos del problema, huir del problema. Eso es un instinto normal del ser humano. No querer afrontar la situación, sino huir y mantenernos una vida tal vez relajada, una vida sin problema. Así Eso es es. siempre lo que está buscando, lo que se busca siempre. Sin embargo, esta decisión, pastor, muchas veces de huir del problema, ¿verdad? Esa decisión tal vez puede traer consecuencias irreversibles para una familia, a una persona, a una vida, a un trabajo, a muchas áreas. ¿Por qué? Porque no siempre, escúchame esto, no siempre el huir del problema, el tratar de zafarse del problema
es la solución, no siempre es la solución, sino que normalmente cuando viene una situación, lo que hay que hacer es atacar la situación, confrontar la situación, ¿verdad? Porque si no la confrontas, la situación va a permanecer allí. Entonces Así es es. interesante este tema, ¿por qué? Porque muchas veces nos damos cuenta cómo las personas, es el común denominador, cómo las personas viven una vida huyendo. Huyendo de los problemas, no quiero tocar ese tema, no me toque ese tema, no hablo con mi familia, me voy para allá y siempre como tapando esto, mételo debajo de la silla, debajo de la mesa, nunca se toca ese tema y cuando es. se dan cuenta lo que están es acumulando problemas, acumulando resentimiento, Así es. acumulando sentimientos que realmente lo que pueden traer es amargura, pueden traer resentimiento, pueden traer indiferencia o pueden traer inseguridades, ¿verdad? Porque no se ha querido confrontar la situación, sino se está dejando llevar. Dejando llevar, y eso lleva a una situación extrema de la frustración. Es algo extremo ya para un ser humano cuando se siente frustrado porque no enfrentamos las situaciones. Cuando no enfrentamos las situaciones que se nos puedan presentar y decir, oye, yo puedo, yo he creído en una palabra, yo tengo la habilidad, tengo la inteligencia que Dios me ha dado para poder soportar, porque la palabra lo dice, o sea, las cargas que nosotros podemos tener, o sea, Dios no nos da cargas que no podamos soportar. Si Dios nos pone una situación es porque nosotros podemos avanzar es. y es como que enfrentamos la situación y Dios nos va capacitando y podemos seguir avanzando para que las consecuencias no sean catastróficas, porque cuando se acumulan, imagínense cuando se acumula una serie de cosas, es más trabajo, es más difícil, ¿verdad? Imagínense en las situaciones que nosotros no resolvemos. Se acumula todo eso cuando nos encontramos, ¿cómo podemos lograr? Sí, y es que eso lo vemos en la familia. Muchas veces nos damos cuenta que en la familia pueden pasar años, un grupo familiar, Así dígase es. los tíos, los sobrinos, el papá, los abuelos, y pueden vivir años con situaciones que nunca quisieron confrontar. Situaciones que tal vez nunca quisieron abrir esa olla a ver lo que había ahí adentro, sino que se tapan, se van tapando, se tratan de dejar. Y una de las cosas que más comunes dicen es que el tiempo lo borra todo. Ahora, ¿realmente el tiempo borra todo? Te voy a decir algo, nosotros hemos atendido personas que aún ya ancianos, aún personas ya mayores, aún guardan cosas de lo que su papá les hizo, o lo que su mamá les hizo, o de lo que vivieron con un tío, o de lo que vivieron en la familia. Entonces nos damos cuenta que realmente el tiempo no lo borra. Simplemente trataron siempre de huir de esa situación, huir de algo, no confrontar, para no tener tal vez un momento incómodo, para tal vez no caer en un conflicto, tal vez para no recordar o abrir una herida abierta. ¿Ok? Entonces todo eso lo que está llevando es un acumular y llega un momento que puede explotar. Llega un momento que ya llega un momento donde ya no se puede contener. El corazón se puede quebrantar, las emociones. Y entonces eso trae consecuencias. Consecuencia, una vida triste, una vida frustrada, una vida insegura. Entonces, empezamos por esto. Primero, pastor, el huir no es el problema. Así es. Amada iglesia, el huir no es el problema. Tienes un problema en tu trabajo, con tu jefe, con tu compañero de trabajo, el huir no es el problema. Si tienes un problema con tu esposa o con tus hijos, en tu casa, con tus vecinos, el huir no es el problema. Hay que confrontar la situación. Así es. Y es lo más importante que debemos entender. ¿Por qué? Y es aquí otro punto que queremos tocar contigo. ¿Sabes por qué? Porque las circunstancias difíciles, amados hermanos y amigos, las circunstancias difíciles, las situaciones difíciles que podemos recibir, vivir en nuestra vida, no son evitables. Es decir, muchas cosas, mejor dicho, son inevitables. Siempre van a venir cosas a nuestra vida. Siempre van a venir cosas, circunstancias, sea en tu trabajo, en tu familia. Hay cosas que no puedes evitar. Las circunstancias difíciles son parte de la vida. Dios va a permitir circunstancias, ¿verdad?, alrededor de ti, ¿verdad?, que van a ser necesarias para que tu carácter sea fortalecido, para que crezcas en la confianza en Dios, en la fe, en el temor a Jehová, ¿verdad?, en tu carácter como tal. Y para que eso ocurra, Dios va a permitir a veces circunstancias difíciles en tu vida. Vas a vivir cosas en tu vida, y no con esto que estamos profetizando mal,
sino que nosotros debemos entender que las circunstancias difíciles son parte de la vida. Por Así eso es. el huir de ellas no es la solución, sino nosotros debemos entender que eso en un momento dado va a llegar a tu vida, va a llegar a tu matrimonio, va a llegar a tus hijos, va a llegar a tu trabajo, y el huir no va a ser el problema o no va a ser la solución, sino que debemos enfrentar esa situación. Así es, así es. Definitivamente no podemos dejar que las cosas se alarguen. Cuando enfrentamos, es algo tan necesario como iglesia. Y este punto es tan importante, pastor, porque nosotros como hijos de Dios, como cristianos, hemos visto a lo largo del tiempo con preocupación de que el pueblo, en el pueblo de Dios, hablándole a la iglesia de Jesucristo, les es difícil enfrentar las situaciones. Y hoy yo creo que la oportunidad de poder tener esta palabra y decir, hey, enfrenta las situaciones porque tenemos a un Dios vivo, un Dios que sí te dice, sí puedes avanzar, sí puedes hacer las cosas, sí puedes tener todo en orden, no dejes que se te escape nada, es porque Dios nos ha dado la capacidad, nos ha dado lo que es el dominio propio, ¿verdad? Ese amor, el poder, ¿para qué? Para nosotros pasar por encima de las circunstancias que se nos puedan presentar en la vida, sea financiera, sea matrimonial, sea en lo material, tu vehículo está desgastado, no sé, cualquier tipo de situaciones que hoy en día se están presentando y que son difíciles para nosotros y para ti, amada iglesia, que estás escuchando, para nosotros también. Estamos en esta tierra, somos parte del pueblo de Dios, pero dice el Señor que nosotros pertenecemos a un reino y ese reino nos lleva a caminar en fe. Correcto. En fe y poder destruir toda obra que se pueda manifestar en nuestras vidas. ¿Para qué? Para cada día ser más empoderados y pasar por encima, como valga la redundancia, lo que hemos venido hablando, pasar por encima de esas situaciones que pueden frenar a la iglesia de Jesucristo. Entonces nos damos cuenta que las circunstancias son inevitables. Amada iglesia, no nos sorprenda, dice la palabra, no nos sorprendas por el fuego de la prueba que ha de venir o de sobrevenir sobre nosotros, como que si alguna cosa extraña ocurriese. Así es. Eso lo dice la Biblia. Es decir, nosotros debemos estar conscientes de que este tipo de cosas las vamos a vivir. Es necesario que eso ocurra. Nosotros muchas veces pudiéramos querer, bueno, yo quiero una vida, pastor, que no tenga ningún tipo de problema. ¿Será posible eso? Jamás. Va a venir problema. Es necesario que esto ocurra. Cuando Pedro se le dijo aquello, nuestro Señor Jesucristo le dijo, es necesario que esto ocurra. ¿Por qué? Porque tu fe va a ser fortalecida. Cuando dijo, Satanás me pidió que te zarandearan. ¿Se recuerda esa historia? Me pidió para zarandearte. La respuesta de Jesús es, Pedro, yo quiero es que no te falte la fe. Es decir, eso que viene, ese zarandeo va a ser necesario porque allí se va a fortalecer tu fe, allí se va a fortalecer tu confianza, allí vas a tener carácter, allí vas a tener identidad. Es decir, las circunstancias difíciles, más allá de destruirnos, nos fortalecen. Pero eso va a depender la actitud con que tú las afrontes. Si tu actitud es de huir, escúchame bien, si tu actitud es de huir del problema, lo más probable es que esa situación te pueda derrumbar y destruir. Un ejemplo, si tienes un problema con tus hijos y todavía tú no quieres confrontar a tu hijo, tú no quieres confrontar esa situación que tal vez está teniendo incomodidad en tu hogar y tú lo dejas pasar, huyes de eso, tus hijos siguen creciendo y tú sigues huyendo del problema. Va a llegar un momento donde tal vez tenías la oportunidad con tus hijos pequeños de poder subsanar eso, pero ya tus hijos se fueron, ya tus hijos tienen una vida, ya tal vez lo que podías haber hecho al principio, un consejo, una guía, ya no lo vas a poder hacer porque ya tu hijo hizo una vida, ya tiene su propia identidad, tal vez no te va a recibir el consejo ahora. Es decir, en ese momento huiste de un problema y no fue la solución, sino tenías que confrontarlo. Ahora, te les digo algo, iglesia, y pastor, eso es algo muy importante, es lo siguiente, mientras más huyas del problema, más prolongas, ¿verdad?, la situación difícil. El huir no va a ser la solución, sino más bien el huir lo que va a hacer es prolongar el sufrimiento y prolongar el dolor. Así es, definitivamente. Podemos ver a lo largo del tiempo y cuando hemos evangelizado, una oportunidad, una joven evangelizó a una persona de 60 años y esa persona se quebrantó a tal punto porque el Espíritu Santo le habló en ese momento y la señora venía cargando desde niña con el sufrimiento de haber sido maltratada por sus padres. ¿Y qué pasó?
podemos deducir ahí que sus padres en el maltrato no reaccionaron y pudieron enfrentar esa situación de un perdón, que quizás de una mejor manera de poder corregir. ¿Y qué trajo esto como consecuencia? Que a lo largo del camino solamente cuando estamos entendidos o solamente viene Dios y se presenta en nuestras vidas, hay una liberación. Y eso no podemos dejarlo porque entonces se prolonga. Correcto. Y entonces ya sería una vida frustrada, una vida amargada, una vida angustiada, porque hay cosas que lo marcaron definitivamente. Yo le doy gracias a Dios porque cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo venía con ciertas situaciones en mi vida de frustración, de amargura. ¿Por qué? Porque fui marcado por palabras, por maltratos, ¿ok? Y qué bueno que cuando llegué a los pies de Cristo, Él trajo esa revelación. ¿Por qué? Porque hubo una madre que se levantó en ese momento y dijo, aquí está la solución para estas cosas. Entonces, ¿qué trae este mensaje el día de hoy? Es que podemos y es necesario enfrentar las situaciones y no dejar que se prolonguen. ¿Para qué? Para que las vidas no sean cautivadas en sufrimientos, en cualquier otro tipo de cosas que estamos viendo en estos tiempos que estamos viviendo. Sí, y es muy importante que podamos entender eso. Y seguramente ustedes se pueden identificar con alguna de las cosas que estamos hablando y pueden hacer los comentarios, seguir haciendo los comentarios allí, porque es importante esto. Porque el huir de un problema, ante muchos problemas que estamos viviendo, hay muchas personas que toman decisiones, familias toman decisiones para tratar de huir del problema, pero no es la solución, porque seguramente cuando tú tomas una decisión para huir, pero no has saldado eso todavía, no has cerrado un ciclo todavía, a donde te vayas. Es decir, la circunstancia que tú supuestamente estás huyendo en otro lugar, te mudes a otro lugar, cambies de persona, cambies de amigo, lo que sea. Pero si eso no se ha sanado en tu corazón, así es. Si todavía el problema está en tu mente o en tu alma, en tu corazón, a donde te muevas, eso va a ir atrás de ti. ¿Ves? Entonces, el huir del problema no es la solución, sino eso más bien va a estar prolongando, ¿verdad? El dolor, va a estar prolongando el sufrimiento. Y eso, por supuesto, va a traer consecuencias bien duras. Es más, cuando tú no enfrentas esto a tiempo, amado iglesia, las consecuencias pueden ser irreversibles. Así es. Si tienes un problema en tu trabajo, es decir, tienes un problema en tu trabajo y lo que quieres evitarlo, huyes del problema y no confrontas eso, en lo que más te tardes de confrontar esa situación seguramente te puede costar tu trabajo. Si tienes un problema en tu matrimonio y mientras más tarde en subsanar ese problema en tu matrimonio, te puede costar el matrimonio, te puede costar a tus hijos, te puede costar tu salud, te puede costar tu vida, te puede costar muchas cosas. El huir del problema no va a ser nunca la solución, sino confrontar la situación, porque si Dios ha permitido eso en tu vida, quiere decir que Dios, como lo decía el pastor y lo dice la palabra de Dios, Él no te va a dar carga mayor de la que puedas soportar. Es decir, tú te puedes sobreponer a eso. ¿Y cómo es esto, pastor? Bueno, ahora hay algo importante que queremos conversar contigo, porque entendiendo esto, ¿qué necesitamos entonces? Necesitamos la intervención de Dios. Wow. En medio del problema, amigos, en medio del problema, en medio de la circunstancia, necesitamos la intervención de Dios. Y eso aquí a mí me llama mucho la atención y yo lo he compartido ya en distintas oportunidades con la iglesia y lo hemos conversado. Me gusta mucho la historia de Noemí. De Noemí. Y la historia de Ruth, en el libro de Ruth. Porque esa historia es o sea, aprendemos muchas cosas de allí. Cuando empezamos a ver el primer capítulo del libro de Ruth, nos damos cuenta que Noemí y su familia, ¿verdad?, están viviendo un momento de mucha crisis allí en Israel. Tanto la crisis que ellos toman la decisión, ¿verdad? Y se lo voy a parafrasear porque pudiéramos leerlo, pero no nos vamos a tardar más. Ellos toman la decisión de salir del lugar. ¿Por qué? ¿Por causa de qué? Por causa de la crisis. De la crisis que había en ese momento. Cuando ellos se van a otra tierra, a una tierra extranjera, ¿verdad? En esa tierra empiezan a vivir circunstancias bien duras, difíciles, al punto que ella queda viuda y sus 2 hijos mueren también, ¿verdad? En medio de todo esto, me llama la atención, es que ella estando afuera, ella escucha de que Jehová visitó su tierra, que Dios se derramó y trajo la abundancia, trajo la manifestación de su poder en la tierra que ella había abandonado por causa de esa crisis. Ahora, me quiero enfocar en eso, no me quiero enfocar que se fue, que huyó, que aquello. Me quiero enfocar en algo bien particular, la intervención de Dios. Fíjense,
¿Qué era lo que necesitaba Noemí y su familia en ese momento? La intervención de Dios. Así es. Ella oyó que Dios intervino su ciudad, intervino su país, y entonces, ¿qué pasó? Ella tomó la decisión de regresar. Amados iglesia, escúcheme bien. Cuando estamos en medio de una crisis, solamente Dios tiene el poder para levantarnos. Porque nosotros en nuestra condición lo que queremos hacer es huir del problema, así como lo hizo Noemí y su familia. Pero huir del problema no va a ser la solución, porque estando en tierra extranjera vivieron los mismos problemas, siguieron viviendo, además se empeoró las cosas. ¿Por qué? Porque las alcanzó calamidades. ¿Por qué? Porque tal vez no estaban en el lugar correcto, ¿verdad? En el momento correcto, porque simplemente no estaban, tomaron decisiones basadas en el temor y la angustia y no en la dirección o en la voluntad de Dios. Cuando muchas veces tenemos un problema, en vez de buscar la intervención de Dios, huimos y tomamos nuestras propias decisiones bajo nuestro propio consejo. Esto, como les decía hace unos minutos, puede traer consecuencias difíciles, consecuencias tal vez irreversibles y consecuencias que posiblemente nos vamos a arrepentir de no haber confrontado eso. Así es. No, y debemos estar seguros, iglesia, que cuando Dios nos coloca en una tierra, en esa tierra, si Dios ha dicho que en esa tierra vamos a ser bendecidos y ahí nacimos, ahí crecimos, ahí echamos raíces, ¿por qué movernos? O sea, el proceso te va a seguir donde quiera que vayas. Y si Dios permitió que en esa tierra donde Él te sembró pasaras ese proceso difícil de crisis, un tiempo de hambre, no había alimento, no había trabajo, muchas situaciones, es necesario que no te muevas del lugar donde Dios te sembró, donde Dios te colocó, donde Dios te puso a echar raíces, donde Dios te había venido preparando. Y algo que debemos de entender es que cuando Dios, que algo a lo largo del tiempo, es que cuando hay una situación que se presenta en la tierra donde Dios te ha puesto, automáticamente nos preguntamos, Señor, ¿por qué Señor permite esto? ¿Por qué? A medida de que viene una prueba, viene una bendición, viene una preparación, viene un nivel mayor de fe para nosotros. Entonces, es catastrófico cuando Dios nos dice, quédate en esta tierra, porque de aquí vas a pasar situaciones, pero aquí yo te voy a bendecir, te voy a guardar, te voy a sustentar, te voy a preparar. Algo tremendo, pastor, que pasaba mucho, creo que fue en el 2013 que fuimos a la Ciudad de México, y en esos días tuvimos contacto con las personas que nosotros habíamos estado ya en una oportunidad en el 2011 y habíamos ido a un evangelismo donde fue la iglesia Vino Nuevo. Y yo tuve contacto con las personas y ellos en esa oportunidad ya venían las cosas en Venezuela, venían colocándose venía como esa cierta oscuridad en todos los ámbitos, en el aspecto social, económico. Y ellos me ofrecieron que nos podíamos quedar allá en México. Pero el Señor puso en mi corazón, estando allá, en ese paseo, que solamente nosotros nos íbamos a mover de Venezuela si Dios nos lo decía, no por un hombre. Y nosotros, eran las propuestas, pero era una decisión que uno tenía que tomar. Claro. Y yo lo di gracias a Dios. Yo lo di gracias a Dios porque yo recuerdo que junto a mi esposa yo le decía, si estamos aquí, somos extranjeros, no tenemos cédula mexicana, no tenemos licencia, no tenemos trabajo, no tenemos nada aquí, no tenemos título. Pero si estamos en Venezuela, tenemos nuestra cédula venezolana, somos venezolanos y más allá de eso tenemos a un Dios que nos ha prometido que Él está con nosotros en la tierra donde Él está. Y ahí pudimos entender de que solamente Dios era el que podía hacer las cosas y el que nos estaba llevando, el que nos dice, si Él nos dice muévete, nosotros nos movemos. Y eso es ahorita lo que estamos hablando, es buscar la intervención de Dios. ¿Okay? Porque era muy fácil quedarse, era muy fácil poder estar allá y decir a una iglesia, mira, aquí les queremos, aquí les vamos a conseguir trabajo, aquí van a servir en la iglesia. Eso es muy fácil, aquí van a tener de todo.
Pero tomar ese tipo de decisiones, creyendo en la voluntad de Dios, eso no es fácil. Solamente hay que creer. Sí. Y eso ha pasado mucho. Y me llama la atención algo que comentas, porque por lo menos en el caso de Ruth estamos hablando de que salieron de una tierra a otra, otro país. Así es. Y muchas veces lo pudiéramos asociar con eso, pero no solamente estamos hablando de que cuando sales huyendo tal vez de un país, algo, Ok. sino que de repente esa tierra, no estamos hablando específicamente de un país como tal, sino esa tierra puede ser tu trabajo. Hemos Correcto. conocido personas que siempre andan de trabajo en trabajo, nunca permanecen en un trabajo Wow. prolongadamente. ¿Por qué? Porque cuando llega el problema, en vez de confrontar el problema, de subsanar eso, no, renuncio, me voy para el otro, o lo votaron, o se va para otro trabajo, y allá también va para otro trabajo, y así viven saltando. No Wow. solamente en el trabajo, en los matrimonios. ¿Cuántas personas, viene el problema del matrimonio, se divorcian? Ven el divorcio como una solución. Bueno, entonces tienen ya 2, 3, 4 matrimonios. Wow. Entonces, ¿por qué? Porque no confrontaron una situación, sino que andan brincando siempre. Y eso lo vemos, no solamente lo vemos en amistades, lo vemos en trabajos, lo vemos en distintas cosas. Son personas que no permanecen en algo prolongadamente, Así es. sino que apenas viene una situación, huyen de la situación. Pastor, y es una buena oportunidad para hacer esta pregunta. ¿Crees que es necesario que por evadir los problemas perdamos cosas que no podamos recuperar? El huir no es la solución. Wow, eso es tremendo. Cuando usted habla de esas personas, eso me lleva, o sea, aún en la misma inconstancia, en esa inmadurez, ¿no? Que uno va pasando y en ese crecimiento uno se va dando cuenta de muchas cosas. Pero qué bonito es saber de que cuando nosotros enfrentamos las situaciones, por más difícil que sea, y buscamos esa ayuda y esa dirección en Dios, y vemos los resultados, que al final del túnel, aunque sea muy oscura la situación, podemos ver la evidencia de que tenemos un Dios bueno y que dice, si confías en mí, yo te voy a dar la solución de las cosas que tú necesitas, de los problemas, de las situaciones. ¿Quién no ha vivido situaciones difíciles? Nosotros hemos vivido situaciones difíciles como iglesia, hemos vivido situaciones difíciles como padres, como seres humanos, Así es. como familia, ¿ves? Pero hemos entendido que lo bonito de todo esto, en medio de esa situación difícil, es que cuando confiamos en Dios, Él da la solución a todas las cosas. Y es importante esto porque lo difícil no es huir del problema, eso es lo más fácil, sino confrontar la situación. Por eso, como lo que estamos hablando acá, y a Sí. la pregunta que tú decías, ¿será necesario, verdad, huir de todo esto? Miren, sin perder las cosas, vean lo que pasó con el caso de Noemí, tocando el ejemplo de Noemí. Noemí y ellos tomaron una decisión como familia, pero cuando ya fue muy tarde, y entonces vuelven otra vez a Israel, ¿verdad? Lo triste de esto es que ahora vuelve sin su esposo y sin sus 2 hijos. Esto es algo que no se puede volver el tiempo atrás. Es decir, las decisiones que ellos tomaron, ¿verdad? En el momento que vino la intervención de Dios, por causa de una decisión que no era en la voluntad de Dios seguramente, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurrió? Ya ellos llegan nuevamente, pero ya perdieron algo que no pueden recuperar. Entonces nos damos cuenta, mis amados hermanos, que la enseñanza que quiero dejar en este punto específico. Si tienes un problema, alguna situación, no lo prolongues, sino que confróntalo. No sea que esa prolongación del problema puedas perder algo que nunca más puedas recuperar. Y después sí, el Señor te va a ayudar, te va a levantar, nuevamente. Pero después allí seguramente ya será en un tiempo distinto que algo que tal vez tenías y amabas ya no lo tienes. ¿Verdad? es. ¿Por qué? Porque perdiste tu matrimonio, perdiste tu trabajo, perdiste años de estudio, perdiste tantas cosas por no simplemente confrontar esa situación. Amados hermanos, por eso es importante que entendamos. Entonces, cuando vemos esto, a este último punto, ¿necesitamos una intervención de Dios? Por supuesto que sí, ¿verdad? Ahora, nosotros debemos ser parte, escúchame, ser parte de esa intervención. Porque veamos algo, Dios puede intervenir, pero el que Dios intervenga no significa que eso te alcance a ti. Pastor, ¿cómo es esto? Volvamos a la palabra. Cuando Noemí, ellos escucharon que Dios intervino, Así ella es. pudo haber tomado la decisión de, no, yo me quedo acá. Yo me quedo acá porque yo salí
desde allá, desde Israel, y me vine para acá y aquí me quedo. Pero no, sino ¿qué es lo que pasa? Ella tenía que tomar la decisión de regresar, escúchame, de regresar a lo que Dios estaba haciendo. ¿Por qué digo esto? Mis hermanos, y pastor, vea esto. El orgullo es algo que puede privar al pueblo de recibir su bendición. La palabra de Dios nos dice que si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, entonces yo iré, ¿verdad? Y entonces Dios se va a manifestar. Así es. Pero ¿qué es lo primero que viene? La humillación. ¿Cuántas veces Dios quiere tratar de levantarte, rescatarte, intervenir, pero el orgullo seguramente no te deja? No puedes pedir perdón. Hay gente que le cuesta pedir perdón. ¿Por qué? Porque el orgullo es mayor. De yo volver atrás, pedir perdón o regresarme. ¿Qué van a decir mis compañeros de trabajo después que me fui del trabajo? Regresar, no, qué humillación. Volver al país, no, qué humillación. Volver a pedir perdón a mis vecinos, no, qué humillación. Entonces Dios de repente pone la circunstancia ya, voy a intervenir, te voy a liberar, te voy a restaurar, voy a levantar nuevamente, pero muchas veces no es que Dios no quiera levantarte, sino que el orgullo, ¿verdad? Seguramente no permite que la intervención de Dios toque tu vida. Lo más importante en esto es reconocer, porque cuando reconocemos, identificamos, ¿verdad?, que nuestra frustración tiene un punto final. ¿Ves? Y eso es importante ahí porque el reconocer tumba todo orgullo que puede existir en nuestras vidas. Como seres humanos, la naturaleza somos orgullosos porque queremos resolver las cosas por nuestra manera. Eso es lo que nos vende el mundo, eso es lo que nos vende el que gobierna el sistema de este mundo. Pero el reino de los cielos, quien lo gobierna, dice que si nosotros nos humillamos, como dice la palabra que estaba citando, Él volteará nuevamente hacia nosotros. Porque en una oportunidad podemos ser orgullosos, podemos cometer ese error, podemos voltearnos nosotros de Dios, porque Dios siempre es fiel. Pero Él dice, si te humillas, si te arrepientes, si dejas todo orgullo al lado, si reconoces que el problema está ahí donde está identificado, entonces yo te escucharé y yo volveré a hacer las cosas que he tenido planificado contigo. Eso es algo tremendo. O sea, Dios nunca nos abandona, Dios siempre es fiel. Es que su palabra lo dice, su palabra, Salmos 34:15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Es decir, Dios está allí, amada iglesia, Dios está allí para ti, Dios está allí para levantarte. Las circunstancias difíciles son inevitables, van a llegar en un momento. Así es. Pero yo quiero que recuerdes esto, si nos estás escuchando en este momento, recuerda esto. En medio de la circunstancia difícil, ahí está Dios para que clames a Él. Clama al Señor porque sus oídos están atentos al clamor de nosotros. Así es. Pero cuando Dios empieza a intervenir, escúchame, no siempre Dios va a intervenir de acuerdo a nuestra sabiduría. Dios no siempre va a intervenir de acuerdo a mi deseo particular, sino Dios va a venir, cuando interviene en algo integral, que la bendición no solamente es para ti, sino para los que están a tu alrededor. Y tenemos que discernir lo que Dios está haciendo, y es ahí donde se viene esto, la humildad. Para entrar en el mover de Dios, para que venga y la restitución, la restauración, la edificación, para que Dios te pueda bendecir. Entonces, número uno, ¿qué es lo que necesitamos para ser parte de la intervención de Dios? Humillarnos y despojarnos de todo orgullo y decir, heme aquí, Señor, ¿qué debo de hacer? Me levanto. ¿Cuál es la solución? Lo confronto. ¿Tengo que pedir perdón? Lo hago. ¿Tengo que reorientar el camino que llevaba? Lo hago. ¿Tengo que asumir mi error? Lo hago. Es decir, la humildad es lo que te va a sacar de allí. Así es. El orgullo te va a permanecer abajo. Entonces, es importante que podamos tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque las circunstancias son difíciles, pero no es la voluntad de Dios que permanezcas tirado en una circunstancia. No, es la voluntad de Dios que más bien esa circunstancia te fortalezca, te levante y puedas ver y ser testigo de la intervención de Dios, pero a la manera de Dios, en humildad, para que Dios pueda intervenir. Definitivamente, con esta palabra, Dios está dispuesto a oírnos en medio de los tiempos difíciles. Y la solución no es huir, la solución es clamar por la intervención de Dios. Ahí es donde está la solución, porque yo creo que como familia, y si podemos ver a un plano general en Venezuela, hay una iglesia que está clamando, ¿verdad? Por Venezuela, está clamando
por la intervención de Dios en las áreas, en tener una Venezuela nueva, una Venezuela hermosa, una Venezuela a la que Dios ha prometido. Pero también ese clamor también va direccionado a las áreas, ¿verdad?, donde nosotros tenemos necesidad. ¿Ok? Y esas son las áreas que estamos tocando ahora. ¿Dónde tienes necesidad? ¿Dónde tienes dificultad? ¿Será en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu caminar, en tu carácter? ¿Dónde está la dificultad? ¿Dónde está eso? Si tienes, hoy estás escuchando, si tienes que renunciar a ese orgullo, renuncia a ese Así orgullo es. y clama a Dios por esa intervención, porque hay cosas que nosotros, hay algo tremendo en todo esto, hay cosas que nosotros no podemos cambiar, y eso tenemos que entenderlo muchas veces. Cuando nosotros reconocemos cuál es el problema, ahí viene la solución de todas las cosas. Si el problema es el orgullo, derribamos el orgullo. Si el problema es que tenemos incredulidad, bueno, derribamos toda incredulidad. Así es. Pero debemos de reconocer primeramente, ¿para qué? Para que clamar a nuestro Señor Jesucristo y Él pueda intervenir en nuestras vidas, porque muchas veces no hemos reconocido cuál es la situación, el problema. Clamamos, pero no vemos respuesta. Y la respuesta va a venir según lo que el Señor ha venido hablando en este tiempo, bueno, derribar todo orgullo. Así es, totalmente de acuerdo. Así que, amados hermanos, en conclusión, podemos decir que el huir no es la solución. El huir de la circunstancia no te va a solucionar el problema, sino más bien te va a prolongar el sufrimiento, el dolor. ¿Qué es lo que debemos hacer? Enfrentar la realidad, enfrentar la situación, buscar la intervención de Dios y en humildad tomar el camino correcto. El consejo de Dios te va a guiar a tomar las mejores decisiones. Amén. Para actuar hoy mismo en pro de ordenar tu senda, ordenar tus pasos para que la bendición de Dios te acompañe. Si tú prolongas esto, no sea que mañana sea tarde. Así que en este momento quiero orar por cada uno de ustedes allí. Amén. Para que sea el consejo de Dios, el discernimiento de Dios, la guía del Espíritu Santo, Amén. para que tomes las mejores decisiones para ti y para tu familia. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada persona, Señor, que está en este momento, Señor, que nos escucha. Oramos, Dios mío, para que tu sabiduría, Señor, para que tu consejo, para que el consejo en base al temor a Jehová guíe los pasos de tu pueblo, que tomen las mejores decisiones. Señor, fortaléceles en medio de la debilidad, que el huir no es el problema, el huir no es la solución. Señor, fortaléceles para que no huyan, sino que confronten en la sabiduría y en el conocimiento y en el consejo tuyo, Señor, para que seas tú manifestándote a través de ellos con sabiduría e inteligencia. Señor, que todo lo que ellos hagan prospere, Padre Celestial, y sean usados como instrumento de paz, de pacificación, instrumentos del amor tuyo a los que están a su alrededor. Guíales en este caminar, Padre, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. 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 Pastor, me gustaría que pudiera orar por todas aquellas personas que dicen, Pastor, yo necesito a Jesús, porque la única manera de seguir adelante es teniendo a Jesús en nuestro corazón, y la palabra de Dios nos enseña que esta sabiduría y este poder de Dios solamente viene del Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Bueno, tú que me estás escuchando, tú que estás ahí en el nombre de Jesús, te has identificado con lo que hemos hablado en este tiempo y te has identificado que eres orgulloso, quizás que has tomado decisiones erróneas por la dificultad y por todo aquello que se ha presentado en tu vida que no te ha dejado ver, ¿verdad? Esa luz, esa solución a tu situación. Hoy has escuchado que hay un Dios que cumple sus promesas, hay un Dios que puede intervenir tu vida de una manera poderosa. Así que si tú necesitas a ese Dios y clamas por esa intervención, hoy el Señor se te presenta y puedes repetir esta oración conmigo y donde estás en el nombre de Jesús y puedes decir esta oración: Señor, hoy te abro las puertas de mi corazón, me humillo delante de ti, te pido perdón por mis pecados y te pido que entres en mi corazón, me cambies y me transformes. Y repite esto conmigo: y hoy me declaro hijo de Dios y pido, Señor, que seas tú guiándome en mi caminar en el nombre de tu Hijo amado. Te doy gracias, Padre amado. Quiero conocerte de una manera real y no de una manera ficticia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te bendigo. Si hiciste esta oración, puedes escribirnos a nuestras redes, puedes escribirnos a los números telefónicos que puedas ver en pantalla.
y ahí vamos a estar contactándonos contigo para bendecirte, para orar por ti. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, amada iglesia, le doy gracias a Dios por este tiempo. Espero que esta palabra haya sido de bendición, de edificación para cada uno de ustedes, invitándoles que esto lo puedan compartir con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, de manera que todos podamos ser edificados. Amén. Déjanos tu comentario, comparte con nosotros, con todos los que están allí, comparte tus anécdotas, tu testimonio, que eso es importante siempre. Y por supuesto, nos vemos hasta la próxima semana para que sigamos llevando una Así palabra es. y podamos seguir edificándonos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches para todos, que el Señor les bendiga. Bendiciones. Bendiciones.